que no tengo por qué vivir, ya perdí mis hijos, pero quiero vengar. Y yo juro que yo salí del gueto para poder vengar. Y me sentí como un pájaro libre. Bueno, llegamos a Bolchenorre, eso era como 18 kilómetros. El grupo de Slonim estaban buscando en los ríos armas que los soldados rusos le tiraron. Estaban recibiendo armas. ¿Cómo se armó el grupo? No, el 51. Sacaron del río un cañón y ahí habían mecánicos, lo armaron y ellos entendieron que en este bosque donde ellos estuvieron era un bosque seco, que ahí podían echar con tanques también. Los alemanes. Sí, entonces ellos se fueron para un sector de Ciénegas, Polesia. ¿Cómo? Polesia. Polesia. Así se llamaba el lugar. Sí, Ya. eso era una provincia muy grande. Pero Dentro de los partisanos rusos había un grupo de partisanos judíos. Era un grupo aparte. Un grupo aparte. 51. Se llama Regimiento 51. Sí. ¿Cómo sabía usted el Regimiento 51? Bueno, no ahora por los libros, sino ¿quién le contó? Había contacto también, había contacto. ¿Su papá sabía de que había un Regimiento 51? Sabíamos. ¿Quién le contó? Había contacto. Yo le digo que los rusos, los soldados que se fueron al bosque, tenían contacto, lo proporcionaban medicinas, lo proporcionaban ropa. ¿Los rusos a los judíos? No, los judíos del gueto ¿A los rusos? A los rusos. A los partisanos rusos. Sí. Ya, y entonces Habían gente de los pueblos que trabajaban con el gobierno ruso, eran comunistas, que con ellos tenían contacto, ellos eran los que tenían contacto con nosotros en el bosque. Lo que yo quiero contar, la organización, estaban para los partisanos prohibido coger nada de los campesinos para no hacerlos enemigos. Claro. Teníamos que abastecerse de las haciendas de donde sacaban la comida los alemanes. Ajá. Los alemanes tenían la ciudad. Fuera de la ciudad, cada arbusto disparaba. Cada arbusto disparaba. Nosotros, los partisanos de los grupos de Bolchenora, ahí había un pueblo que se llamaba Kosuk-Poleski. Había un garnizón de 200 alemanes. Los partisanos cayeron sobre este pueblo, lo mataron a todos los alemanes y se llevaron a todos los judíos. Se llevaron a los judíos, los chiquitos y los viejos. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el 42. Ellos eran muy cerca del bosque, este pueblo. Ajá. Y después sacaron otro pueblo que se llamaba Viten-Poleski, que también era cerca del bosque. Entonces se formó un grupo de gente que no luchaba. Cuando nosotros venimos, ya el grupo 51 ya no existía, ya se fueron. Ellos sacaron un cañón y estaban bien armados y se fueron a plena luz del día. ¿A dónde se fueron? Se fueron a Polesia. Ellos llegaron, ahí había un canal
y había la esclusa 10. Y ellos llegaron a la esclusa 10 y ahí habían, en una casa, habían la guarda de alemanes. Ellos mandaron gente para averiguar cómo está, y esta gente en la noche entraron donde estos alemanes y cometieron un gran error, porque en lugar de tirarles granadas y matarlos, llegaron a avisar que ahí hay alemanes. Entonces los alemanes se despertaron y empezaron una lucha con ellos. El jefe del grupo 51 era un judío ruso que era Fyodorovich, que era un coronel en la Armia Roja. Y él era el jefe de ellos. Era un judío muy buen judío, y en esta lucha, en el 10º Sluz, lo mataron. Y tenían más korbanot, ahí mataron a varios. Bueno, cuando usted llegó, entonces, ¿a quién llegó usted? Yo le digo, esto es un preludio. Cuando los campesinos contaron a los alemanes cómo pasaron los partisanos con cañón y con ametralladoras y todo, ellos quitaron 52,000 soldados del frente y los echaron a nosotros. Max todavía estaba en Baranovich y yo vine a Partizani mucho antes que él. Entonces ellos tiraron a estos soldados. Nosotros éramos como 2,000. Un grupo estaba armado y los otros tenían un poquito armas, no mucho. Estaban luchando 3 días con los partisanos, y el grupo que estaba bien armado estaban 3 noches haciendo guarda. Entonces el guarda se durmió y ellos metieron los alemanes y mataron a muchos de ellos. Entonces muchos de nosotros cayeron en esta lucha, muchos. Y los alemanes entraron en el bosque con tanques. Los 2,000 eran no todos judíos. No. ¿Cómo cuántos judíos había? Judíos habían del grupo de estos 2 pueblos que llegaron sin armas. En todo este grupo, que eran como 400, habían 13 armados. Como había como 400 judíos, sí. De esos había 13 armados. Sí. Y esos que estaban desarmados... El jefe era uno del ejército ruso. Ya, de los judíos. Sí. Ahora, pero ustedes... No, sí, de esos judíos. ¿Esos desarmados de qué vivían? ¿Quién les daba de comer? Bueno, estos que tenían armas. Ajá. Iban a traer comida. Ellos entraron en una hacienda y trajeron mucha comida, y el resto que no pudieron abarcar lo quemaron. Para que los alemanes no tengan. Ya, y ellos daban de comer a los que no tenían armas. Sí, sí. ¿Cuánta gente no tenía armas más o menos? Yo le digo, eran como 400, eran todo de Kosovoleski y todo de Viten. Ya, no tenían armas, pero ¿de qué, ellos de qué eran? ¿Mayores, menores, niños? Eran de todo. ¿Había niños ellos, ahí? ¿Había niños ahí? Claro. Ya. Es que mataron a todo el garnizón en Kosovoleski y sacaron a todos los judíos, todo lo que ya, eso los trajeron al campamento los partisanos. Sí, los traían al campamento. Cuando el jefe supo que mataron a este grupo que estaban armados y que estamos rodeados, entonces él cogió a los 13 que eran armados
y a todos les dijo agarrarse de las manos y le dijo que ellos van a buscar un camino por donde sacar a todo el resto. Yo no fui militar, pero yo entendí que él coge a todos los armados y está huyendo de nosotros. Ah, quería dejar a los desarmados. Claro, entonces a la par mía estaba mi hermana y mi mamá. Los otros estaban luchando, nos esparcimos. Entonces yo rompí y le dije a mi hermana, vamos detrás de ellos. Como estamos rodeados, no nos van a disparar porque se van a descubrir. Y cuando salimos de aquí, si él puede huir y dejar a todos, entonces cuando salimos de aquí lo dejamos y vamos a buscar otro lugar. Él mandó a uno de los armados, un muchacho de Slonim, para no dejarme avanzar detrás de él. Y ahí habían otros, habían 9 mujeres todos, 9. Una era la querida del jefe, que una muchacha de Polonia que quedó ahí, vino y la primera noche se metió donde el jefe. Ya. Claro, no se le puede juzgar porque de otra manera no se hubiera salvado. Entonces él mandó a este que no me dejaba avanzar. Yo dije a mi hermana, no se deje empujar, porque el bosque era muy espeso. Y yo llevaba de la mano a mi mamá. Cuando él me quiso empujar, yo le dije, usted quiere vivir, yo también, váyase. Pero como a él lo mandaban que no me dejara avanzar, no me dejaba caminar. Yo le agarré, fuerza tenía como un caballo, lo agarré del cuello y lo tiré sobre un árbol cortado que casi lo mato. Entonces ya el jefe dijo, déjela, cuando salimos de aquí lo castigamos. Y yo solo eso esperaba, salimos de ahí. ¿La discusión con el muchacho fue en Yiddish o en qué? Sí, sí. Entonces caminamos no delante de los soldados alemanes, porque ellos, era un militar bajo, yo creo que era un sargento, pero tenía cerebro. No iba delante de los alemanes, solo iba detrás. Ellos revisaban cada cuadrante y seguían. Éramos tan cerca de ellos que oíamos hablar. A un muchacho dispararon de un revólver y le entró la bala en la bota, porque una bala de un revólver corre 50 metros nada más. Y así salimos, 5 días no comimos nada. En las ciénegas habían islitas, las casas y todo lo quemaron. ¿Qué son islitas? Isla. Ah, islitas. Islitas. No comíamos 5 días. En las islitas, como era ya septiembre, entonces habían las cosas que son de raíces, como zanahoria y papas. Yo encontré una cafetera grande con hueco. Entonces yo cogí esa cafetera. En cada islita yo escarbaba y sacaba todo lo que se pudo. Comer. Y a donde nosotros nos parábamos, como tenía hueco la cafetera, arranqué un pedazo de mi camisa y metí arcilla y lo saqué el hueco. Y cada parte donde nos paramos a descansar, cocinaba y le daba a comer a todos. Bueno, el jefe me tenía así, ya no sabía qué hacer conmigo. Bueno, estuvimos caminando 6 semanas en las ciénegas. ¿En dónde es esa región? Polesia. Polesia. Llegamos a un lugar y nos acostamos a dormir en el refes, en el barro. Sí. Yo tenía que montar guarda, yo tenía reloj. ¿Quién le enseñó a manejar armas? ¿A usted? Bueno, ahí los partisanos, yo antes no sabía. Entonces, para saber
estaba enfrente de quien tiene que cambiarme. Y yo, para saber la hora, puse un tolat brillante. Sí. Cuando vi la hora, bueno, para llegar a yo majea un montón y lo pude despertar. Y me fui a buscar a mi mamá. Era un aguacero que así con viento, en octubre. Y era un frío tremendo. Y yo busqué a mi mamá y no lo encontré. 3 veces en esta noche cambié el barial. Ya lo tenía calentado, pero digo, quién sabe hasta dónde me fui. ¿Cómo cambió barrial? ¿Qué significa cambiar? Estábamos en un barial. Sí. Yo caminaba a buscar a mi mamá. Sí. Todavía y yo pasé a un queta muy importante. Nosotros caminamos para salir del bosque. ¿Cuántos eran ustedes? Dijo 13 más las 3, 16 personas. Éramos 23. Ah, ya. 23. Llegamos a una estación ferroviaria y ahí ya estaba de día. Estuvimos metidos, escondidos en un arbusto. El jefe dijo, si alguien tosía, lo va a ahorcar, porque los alemanes los oíamos hablar. ¿Cómo se llamaba la estación? Damanova. Damanova. Cuando oscureció, teníamos una sed. En septiembre todavía hace calor. Y yo encontré ahí había un hueco que seguro de ahí estaban anegando verduras. Pero había refes con sfardeín y tolaot. Entonces yo tenía una botella. Yo llené esa botella con este refes. Arranqué un pedazo de mi camisa y lo puse en el cuello. Ahí estaba chupando como un chupón para no deshidratarme. Llegó la noche, entonces ahí había donde cortaban heno. El jefe dijo... Cortaban hielo. Heno. Heno. Zacate para el ganado. Que vamos a descansar ahí un rato. Nos metimos ahí, habían cosas grandes de heno ahí, que ahí tuvieron esto hasta el invierno. Y en invierno sacaban eso cuando se congelaba el barial. Apenas nos empezamos a descansar, llegaban gente y dijeron que andan espías, que ya tenemos que salir. Llegamos a un río. ¿Cómo se llama el río? Yo no sé, un río pequeño en las ciénegas. Los hombres pasaron el río. El jefe cogió a la querida de él y lo puso así. Era pequeña, bajita. Y todo el resto las mujeres la dejaron. Y yo dije, Dios mío, ya yo perdí a mis hijos. Y voy a dejar que lo corten en pedazos a estas muchachas. Yo pasé a mi mamá y volví y pasé a las 7 muchachas. ¿Cómo se llamaban? Yo nadaba ¿Cómo se llamaban las muchachas? 2 están en Israel hoy día. Una se llama Stefa y otra se llama Polcha. ¿Qué apellido? Yo ya está casada, ya no me recuerdo el apellido, pero todas las muchachas tenían queridos. ¿Y los queridos los dejaron? Y los queridos los dejaron, y yo le pasé las 7 muchachas. Habían 2 hermanas de Goborova, eran pequeñitas, y yo ya con la última, yo ya estaba muy cansada. Imagínense tanto que cuando yo entré en el río, el zacate estaba cubierto de shrón, estoy congelado, como me sentí que el cuerpo se me volvió como de madera. Cuando yo llevaba la última, yo le dije hasta dónde podemos caminar, porque el río tenía fondo barial desde un día.
Cuando le llegó el agua hasta aquí empezó a gritar. Yo le dije, Dios mío, yo estoy arriesgando la vida y usted va a llamar aquí a los alemanes, le voy a ahogar. Y me empezó a besar que ella de susto ¿no? Estaba gritando. Claro. Lo pasé a todos y yo a mi mamá le dije que siguiera con el grupo. Y mi mamá me estaba esperando en la otra orilla. Dice, ¿qué voy a hacer yo sin usted? Bueno, cuando salí, después que pasé... ¿Se quedaron solas las mujeres? ¿Se quedaron solas las mujeres? Los otros sí fueron, pero era una noche de luna. Y lo veíamos las sombras y empezamos a correr detrás de ellos. Ajá. Y lo alcanzamos. Eso a nosotros lo salvó, porque yo tenía ya mi cuerpo congelado. Uh-huh. De estas 7 muchachas, y al pueblo que llegamos después, encontramos un grupo de partisanos que mataron a estas 5 muchachas. 2 de las que yo pasé viven en Israel. ¿Por qué los partisanos mataron a ellos? Nosotros estábamos entre 2 fuegos. De un lado los alemanes sí. Y del otro lado los antisemitas. Del grupo de nosotros... ¿Había partisanos antisemitas? Del grupo de ¿Cómo nosotros... se llama? ¿De qué partido pertenecían los partisanos antisemitas? Se llamaba Jorgensen. Jorgensen eran los partisanos antisemitas. Sí. Mataron a 50 del grupo de nosotros en cuenta a mi mamá. Uh-huh. Nosotros llegamos, en las Ciénegas habían islas y había un pueblo que se llamaba Svetice. El comandante, el jefe de nosotros, dijo que nosotros ahora vamos a andar a hacer cosas diversinas, botar trenes, cortar postes de comunicación. En este tiempo no había un teléfono inalámbrico. Sí. Mi mamá no era vieja, tenía 53 años, pero de las 6 semanas de andar en las Ciénegas, estaba muy cansada. Uh-huh. Toda de mi familia éramos 8 en los partisanos. Entonces ella me dijo, yo iba a quedarme con ella, ¿verdad? Ella me dijo que si usted se queda conmigo, no encontramos a nadie. Mejor vaya usted con ellos. ¿Con los partisanos? Sí, que tal vez usted encuentre al resto de la familia y vienen por mí. Era un pueblo que un pie alemán no entró allá. ¿Por qué? Porque era en las Ciénegas. Ajá. Mi mamá tenía peines para piojos, que eso era oro. Ahí los campesinos tenían mucho piojo. Ajá. Estaban dispuestos y tenía cepillos que nos llevamos de la fábrica cuando nos fuimos. Ajá. Y mi mamá era buena costurera, que dijo que aquí yo no corro peligro, yo puedo aquí ganarme la vida y usted va a andar con ellos, entonces va a encontrar a papá, a los hermanos y vienen por mí. Bueno, por fin nosotros nos asentamos en una islita y no caminamos así como dijo el jefe. Entonces yo todo el tiempo, yo me deshacía, yo estaba todo, yo cocinaba, yo conseguía todo. Y yo estaba socando para que me permita traer a mi mamá. El pueblo aquel era como a unos 6 kilómetros. Entonces ya él dijo, bueno, vaya, traiga a su mamá. Y en esto le avisaron que del grupo que él dejó, llegaron 3 muchachos. Y lo que él hizo era ilegal, que dejó a todos botados. Entonces me dijo que usted no va hoy, yo voy hoy, usted va mañana. Y este día, un partisano de este grupo, mi mamá estaba ahí con otro viejo de Baranovich. Lo mataron a mi mamá.
¿Quién lo mató? un partisano antisemita. Ajá. Encontraron a estos dos y lo mataron. Yo vivía para vengar. Yo lo buscaba en todo lado. Lo hubiera matado, me matan a mí. Y el día que él vino al campo de nosotros, yo andaba fuera haciendo trabajo de diversión en otra parte. Lo juzgaron y le dijeron, usted mató a la mamá de una partisana. Entonces, no tenemos aquí bateikeles, no tenemos cárceles, no tenemos. Usted tiene que vender caro su vida. Y a él le mandaban a volar trenes y en uno de estos se mató. Entonces, ¿usted estaba integrada a qué grupo de los partisanos? ¿Cómo se llamaba ese grupo? Pugachov. ¿A nombre de quién? Pugachov, él era un héroe ruso. Entonces, ¿ese grupo de partisanos era reconocido como judío o era reconocido como ruso? La mayor parte era de judíos, pero llegaban prisioneros rusos y cada grupo, los partisanos que llegaban a donde nosotros, el jefe era un desgraciado, era un borracho y no hacía nada. Y cuando llegaban partisanos de otros grupos, nosotros hacíamos guaro. Guaro de samogón, como dicen aquí nos dicen como guaro de contrabando. Ah, ya. Sí, se emborrachaban y lo incitaban contra nosotros. Contra los judíos. Sí. Un día pero nosotros... Ustedes tenían armas ahí. Teníamos ya armas. Entonces, ustedes eran un grupo de judíos dentro de un grupo de partisanos no judíos. No, yo estaba en un grupo de familiar judío. Ajá. Pero yo andaba peleando, así como dijo ahí. Pero ¿cómo? Una parte tenía mis armas, yo también tenía armas. ¿Por qué me dijo usted que era familiar? Porque el grupo suyo era formado por... Habían mucha gente que no tenían armas. Ajá. ¿Me entiendes? Los que no tenían armas se llamaban familiar. Si no tenían armas se llamaban familiar. Habían unos que eran mayores, habían solo dos chiquitos habían. Ahora, ¿usted llegó a ser comandante cómo? Bueno, me nombraban como yo fui valiente y todo, me mandaban comandante. Ah, comandante de un grupo de partisanos. Sí. Pero todo ese grupo era en su mayoría gente que había tenido alguna relación con los comunistas. No. Los judíos huyeron de los guetos, ¿verdad? Y habían muchos grupos de partisanos que los alemanes los caían encima y entonces huían y se integraban al otro grupo. Bueno, ¿qué pasó después de la guerra? Después de la guerra, bueno, nosotros agarramos a unos húngaros que ellos huyendo se metieron en el bosque y ahí teníamos los caballos de ellos. Salimos del bosque y antes de la ofensiva del 22 de junio, que era la ofensiva cuando los alemanes se perdieron. Los alemanes cayeron sobre Rusia. Ah, ya. Hicieron una ofensiva. Nosotros todos salimos a romper el ferrocarril. Rompimos en una noche del Minsk a Brisk todo el ferrocarril. Éramos 3 millones ya en este tiempo. De partisanos. Entonces, cuando no podían oír por ferrocarril, lo hicieron en búsquedas en las carreteras.
Max era un héroe. Él tenía ametralladora y él a la orilla de la carretera apió tres buses con soldados alemanes de dos pisos. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué año? Eso fue cuando estaba la ofensiva en el año 44. ¿Ofensiva de Porque nosotros nos liberamos un año antes, porque el ejército llegó al Bug y estaba ahí parado un año hasta que abrieron el segundo frente. ¿Cómo se llamaba Max en la clandestinidad? ¿Cuál era el nombre de guerra de él? Philipp Pilchansky. Cuando iban a ametrallar más, el jefe de ellos dijo que estos me parecen diferentes, y era ya el ejército ruso. Ajá. Si ellos la ametrallan, ellos lo matan, ¿entiende? Claro. Pero estos tres le dio al chofer a uno y se volcó, y cuando se volcó y empezaron a salir los soldados, y él a cuerpo entero estaba dando con la ametralladora que tenía 72 balas. Para matar a los alemanes. Sí. A uno le dio en las ruedas, también se volcó. 3 buses se apió. Y el cuarto iba al ejército rojo. Salieron a la carretera y se abrazaron y lloraron todos. Y ellos no querían creer cómo sobrevivimos luchando. Y nosotros cogimos los húngaros que entraron en el bosque, cogimos los caballos y en estos caballos llegamos a Bitten, y ahí yo supe que no me quedó nadie, que todos perecieron. Un hermano mío... ¿Usted volvió al pueblo suyo y no había nadie? No era el pueblo mío, era Bitten. Eran 18 kilómetros de pueblo mío. Un hermano mío me contaron que fue como voluntario para sacar los guardabosques, conocían el bosque y llevaban a los alemanes sobre los campamentos de los partisanos. Entonces él se voluntarió para sacar un guardabosque. Él era rubio, no parecía un judío, y hablaba bien el idioma y todo, y ahí lo agarraron y le hicieron una muerte terrible. Lo cortaron en pedazos. Él se voluntarió, era un muchacho de 15 ¿Pero años. se voluntarió para qué? ¿Se voluntarizó como? Para sacar el guardabosques que iba a llevar un grupo de alemanes sobre los ¿Para campamentos. sacarlo, para matarlo? Claro, lo hubieran matado, él tenía que engañarlo. Para sacar, para que no pueda llevar a los alemanes. Para que no pueda sacar, ya entiendo. Para que no le pueda ayudar a los alemanes. Sí, Ajá. sí. ¿Cómo se llamaba su hermano? David Binderovsky. David. Ajá. Entonces, a eso lo mataron. Entonces llegó, ¿y qué pasó después de la guerra? ¿Cómo llegó usted a, que me dijo que le mandaron a una escuela militar en Minsk? Salimos del bosque, y ya ahí en este tiempo teníamos contacto con Rusia. Ya. Entonces a mí me mandaron a una escuela militar a Minsk. Ajá. Allá ellos me dieron comida para 4 días, pero era racionado. Sí. Lo que me dieron, yo tenía un buen apetito y buen hambre, me comí de una vez. Entonces yo le di, fui a pedir comida, me dijeron, usted comió lo de 4 días en un día, ahora va a tener que ayunar 4 días. Entonces yo les dije, mire, ya yo luché bastante, yo no quiero ser general con un estómago vacío, libéreme. Ahí los jodí hasta que me liberaron. Ajá. Entonces me hice jefe de un artel de costura. Ajá, ahí en Rusia. En Minsk. En Minsk, ajá. Max le mandaron al frente. Ningún partisano del grupo de nosotros, lo que mandaron al frente, sobrevivió.
el jefe de ellos era un jefe de NKVD, de policía secreta. Sí. Entonces, él les dijo, muchachos, estaban entre dos ejércitos, no sabían quién mató. Les dijo que no pueden salir, no pueden avanzar, porque están entre los dos ejércitos. Y él le aconsejó que vayan y se acomoden como pueden. Entonces así se salvaron. Todo el resto del grupo nadie quedó, porque no saben de qué rifle, quién los mató, o los alemanes o los rusos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias.